Empecemos con la serie de Fourier. La serie de Fourier fue presentada en el año 1822, el siglo XIX, por este señor que está en la fotografía, Joseph Fourier. Joseph Fourier. Para ponerlos en contexto, en el año 1830 muere el libertador Simón Bolívar. Y fíjense que esto es en esa época. Entonces, solamente lo comento para que vean en el momento en que este señor publica una teoría sobre el calor. Fíjense que él se va hacia el desarrollo o el estudio de la evolución de la temperatura de un cuerpo sólido. Eso es lo que hace él. ¿Qué pasa? Que se dan cuenta que este método es aplicable a toda función periódica. Una función periódica es aquella que repite el periodo, ¿no? Entonces, porque en una función periódica, la señal puede escribirse como una serie de funciones ondulatorias seno y coseno. Entonces, esto fue lo que se dio cuenta el señor Fourier de que había encontrado una forma de analizar una señal periódica, aunque fuese discreta, en, en presentarla en senos y cosenos. Pero fíjense que él lo hace sobre una teoría analítica del calor. Aquí está lo que he comentado. Tenemos una señal discreta, una señal binaria. Fíjense que aquí hay un pulso. Y este pulso, esta señal discreta, puede descomponerse en una serie de senos y cosenos, ¿no? Entonces, la serie de Fourier se aplica a cualquier distribución periódica y puede descomponerse en una suma de distribuciones espaciales o sinusoidales, ¿no? En cambio, la transformada de Fourier se extiende a señales aperiódicas. Cuando tú tienes una señal periódica, le aplica la serie de Fourier. Cuando tenga una señal aperiódica, usted le va a aplicar la transformada de Fourier. Esa es la diferencia. Esta es la diferencia. La señal que está aquí es una señal periódica porque, fíjense, ella se va a repetir en un cierto periodo. Bueno, entonces ya conocen cuándo vamos a aplicar la serie de Fourier, cuándo vamos a aplicar la transformada de Fourier. En el año 1829, fíjense, 2 años después que el señor Joseph Fourier presenta su teoría, este señor Johann Peter Gustav Lejeune extiende ese desarrollo a otras magnitudes, Entonces ya sale del área del calor, que fue lo que estudió y presentó Fourier, y este señor Lejeune lo extiende a otras magnitudes físicas. Y por tanto, esto es una teoría que todavía se sigue aplicando por su importancia. Esta es una función periódica. La función periódica, como he comentado, es una función que se repite un cierto periodo. El periodo está aquí representado por la letra T mayúscula. De esta cresta a esta cresta, pues tenemos T y ella se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo. Ahora, esta función se puede representar como f de t igual a f de t minúscula más t mayúscula, siendo t mayúscula el periodo. Como es una función periódica, la frecuencia en que se repite el periodo es el inverso del periodo. El inverso del periodo. Y si usted lo pone en frecuencia angular, esta frecuencia entonces es W sub 0 igual a 2pi f sub r igual a 2pi sobre t. Porque he colocado en esta fórmula esta que está aquí arriba. Esto W sub 0 es la velocidad angular. Obviamente este W, digo W para hacerlo más fácil, pero esto es la letra omega griega. Bueno, estas son las características que rigen a una señal periódica. Y sobre ella vamos a aplicar la teoría de la serie de Fourier. Una función periódica tiene un valor de pico máximo fp
positivo y un valor de pico mínimo FP negativo. Son sus valores máximos y mínimos. Y hay otro concepto que se llama el valor de pico a pico, FPP. Y FPP es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. También hay otro concepto que hay que estudiar y que lo desarrollaremos más tarde, que es F sub M, que es la función periódica. Eso es lo que se llama el valor medio. Que 1 sobre 3 de la integral entre 0 y t de ft diferencial de t. Fíjense que esto es una integral. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se aplica una integral, la integral se aplica cuando usted quiere calcular el área de una curva, o sea, una suma de área. La curva está constituida por una suma de área y eso es lo que representa el integral. Bueno, en la figura se presenta una de las funciones periódicas más conocidas, que es la función seno. La figura muestra una función seno que es periódica en un periodo de 2pi. El periodo de 2pi, el periodo t, el periodo de 2pi, que aquí se llama t, está marcado aquí, marcado en una flecha de color azul. Fíjense que va de 0 a 2pi. Y después se repite y se repite y se repite, y por eso es una función periódica. Si analizamos la señal, vemos que tiene una amplitud de más 1 y una amplitud de menos 1. Esta A, que está aquí, que es la amplitud, entonces en este caso será más 1 menos 1, dependiendo de donde nos ubiquemos con respecto a la fase. Y también la amplitud puede ser 0. Fíjense que la amplitud es 0 en este punto, obviamente porque es el inicio, pero después en pi, después en 2pi y así sucesivamente. En otros puntos, por ejemplo, pi medio, la amplitud vale más 1. En 3pi medio vale menos 1. ¿Cómo saber cuál es la amplitud de la señal? Bueno, en la parte de abajo hay unas fórmulas que le van a hacer la vida más fácil a ustedes. Seno de npi va a ser igual, seno de npi va a ser igual a 0 para todo n perteneciente al número de los números naturales. Si usted pone aquí 1, entonces ¿cuánto va a dar? Seno de pi. ¿Y cuánto es el seno de pi? ¿Y cuál es la amplitud en el seno de pi? 0. Fíjense, ¿no? Si usted pone aquí 2, será 2pi. El seno de 2pi, ¿dónde está 2pi aquí? ¿Dónde está 2pi aquí? En este punto. Entonces seguirá tendiendo 0. Ahora, están los otros puntos donde la amplitud puede ser más 1 y menos 1. Para eso, entonces usted aplica esta fórmula que está aquí. Teniendo cuidado de que el menos 1 elevado a una potencia par es más 1 y el menos 1 elevado a una potencia impar da menos 1. Si usted coloca aquí n igual a 1, entonces queda 2 menos 1 da 1. Entonces queda pi medio. Pi medio. ¿Cuál es la amplitud en pi medio? Más 1. Entonces esto tiene que dar más 1. Si usted, en lugar de usar esta fórmula, usa esta más sencilla aquí y pone aquí 1, entonces le va a dar menos 1 a la 2 y menos 1 le va a una potencia par, da más 1 y por eso queda pi medio, da más 1. Esta es la teoría de la función periódica y se está presentando en el tema para entender con más facilidad la teoría de Fourier, ¿no? La serie de Fourier. Tenemos ahora la función coseno. La función coseno también es una función periódica porque ella se repite. El periodo se repite. Aquí de nuevo se colocó en una flecha de color azul el periodo, el cual se va a repetir. La señal coseno, la función coseno, se puede representar como f de t igual a coseno de w sub 0t más teta, siendo a la amplitud. De nuevo, aquí la amplitud puede ser más 1 y menos 1, y si usted analiza la señal presentada en la figura,
se va a dar cuenta que hay una serie de puntos donde la amplitud es 0, fíjense, o la amplitud es más 1 o la amplitud es menos 1, ¿no? Entonces, de nuevo la misma situación cuando se habló de la función seno. ¿Cuándo saber cuando la amplitud es 0 o es más 1 o menos 1? Porque si usted le dicen 37 pi medio, por decir un valor, 37 pi medio, bueno, no se ve tan sencillo. Pero si usted aplica estas ecuaciones que están aquí, usted va a saber siempre, dependiendo del valor de n, cuando la amplitud es 0, lo hará con la fórmula que está arriba, y con la fórmula de abajo va a saber cuándo la amplitud es más 1 y cuándo menos 1. Sencillamente ponga un valor aquí y eso le va a dar le va a indicar si la amplitud es más 1 o la amplitud es menos 1. Bueno, continuemos con el desarrollo de el video. Si pone aquí n, ve cuánto le va pi, pero como n es 1, porque puse aquí 1, me queda menos 1 elevado a una potencia impar. Menos 1 elevado a una potencia impar da cuánto? Menos 1. Entonces, aquí dio pi, fíjese, dio menos 1. ¿Cuál es la amplitud de la señal en pi? Menos 1. Y lo hice aplicando estas fórmulas que están aquí. Cuando usted tiene un valor más alto, como acabo de comentar, tiene 87 pi, por decir algo, 87 pi medio, pues sencillamente prefiere hacer esta fórmula y va a saber cuándo la amplitud es más 1, menos 1 o 0. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la serie de Fourier, porque lo que se ha presentado hasta ahora es las características matemáticas de la función seno, la función coseno, para preparar al estudiante para la serie de Fourier. La serie de Fourier se aplica a una función periódica, ¿no? ¿Por qué? Porque permite descomponer en suma de funciones simples sinusoidales una señal más compleja, Y entonces fíjense, la función se puede descomponer en una serie de armónicos infinitos y se expresa así. F de t, fíjate que esto es una señal igual a su cero medio más la sumatoria desde n igual a 1 a infinito de un valor que se llama a sub n coseno n w sub t más b sub n seno w sub 0t. Y también se puede colocar como c sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de un valor llamado c sub n coseno de n w sub 0t menos la fase. Vamos a analizar esto. Vamos a analizar esta ecuación. El valor w sub 0 se encuentra aquí, es la frecuencia de la función periódica y es la frecuencia fundamental. Cuando nosotros hablamos, entonces si hablamos, estamos hablando de una señal acústica. La señal acústica que nosotros generamos una señal compleja, está constituida por varias frecuencias. La frecuencia principal se llama frecuencia fundamental. Y lo mismo pasa con las frecuencias, señales analógicas. Ok, entonces W sub 0 es la frecuencia fundamental. A sub 0, el término que está aquí, A sub n, B sub n y teta sub n son los coeficientes de la serie de Fourier. Fíjense, estos son los coeficientes de la serie de Fourier. Y obviamente eso es lo que tenemos que calcular, ¿no? Entonces, los componentes de la serie de Fourier cuya frecuencia coincide con la fundamental. ¿Cuándo tenemos la fundamental? Cuando n vale 1. O sea, usted pone aquí 1, 1, ¿no? 1 aquí, 1 aquí, pero 1 aquí y 1 aquí. Entonces eso da la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental. Entonces eso sería, como esto vale, n vale 1, entonces aquí te tendrá a sub 1 coseno w sub 0t más b sub 1 seno w sub 0t, o si lo ponen en esta fórmula que está aquí, c sub 1 coseno w sub 0t menos la fase. Entonces,
Estos son los términos de la serie de Fourier. Vamos a seguir analizándolo. Así como en la lámina anterior, la fórmula que está abajo era la fundamental, ahora el resto, o sea, cuando n ya no es 1, sino 2, 3, 4, esta n que está aquí, esta n aquí, no es 1, sino 2, 3, 4, eso se llaman componentes armónicos, ¿no? O sea, son otras frecuencias que tiene la señal. Entonces, la frecuencia de las componentes armónicas se llaman frecuencias armónicas, C sub n y teta sub n, C sub n y teta sub n, se llaman amplitud armónica y ángulo de fase. Los valores a su cero medio y C sub cero medio que están en la otra fórmula, pero que la volví a colocar aquí, representa el valor medio de la función f de t a lo largo de un periodo. Entonces, he colocado la fórmula otra vez aquí para verla en su contexto total. F de t igual a su cero medio más la sumatoria de a sub n coseno de w sub 0t más b sub n seno de n w sub 0t igual a su 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de c sub n coseno de w sub 0t menos la fase. Entonces, aquí si usted pone unos, será la frecuencia fundamental. Si pone 1 aquí, dará la frecuencia fundamental. Si pone 2, 3, 4, 5, 6, eso van a ser la frecuencia de la armónica. Y si esas son las frecuencias armónicas, todos los términos que le van a dar aquí van a ser los términos de la armónica. Bueno, tenemos entonces las fórmulas o las integrales para calcular los coeficientes de Fourier. Yo he mostrado solamente la fórmula final porque no hago el desarrollo matemático. Me interesa más la aplicación de estas fórmulas. A su 0 igual a 2 sobre t de la integral entre 3, de la integral desde t, de ft diferencial t, ¿no? A su n es 2 sobre t de la integral de f sub t coseno de nw sub 0t diferencial de t. Y v sub n es lo mismo, con la diferencia que aquí aparece el c. Entonces, la serie de Fourier se puede representar de forma que incluya los valores eficaces de las diferentes armónicas. F de t igual a c sub 0 más la sumatoria de la raíz cuadrada de c' 0. ¿Qué es c'? C'N. ¿Qué es C'N? Es el valor eficaz del armónico de la orden n. Este es C' que está aquí. Aquí tienen la fórmula C sub n sobre la raíz cuadrada de 2. ¿Okay? Y el módulo de C sub n es la raíz cuadrada de A sub n al cuadrado más B sub n al cuadrado. Y aquí tienen la fase de la tangente a la menos 1 de B sub n sobre A sub n. Como pueden ver, ahí tienen todas las fórmulas que pueden aplicar, que pueden usar para solucionar los ejercicios que están en la autoevaluación. Y he colocado lo que hay que calcular. Cuando usted le den un ejercicio de serie de Fourier, lo que usted tiene que calcular es A sub 0, A sub n y B sub n. Y aquí tiene la fórmula de cada una de ellas. En esta figura está una onda cuadrada. Esto es una onda cuadrada. Esta lámina es un compendio de lo explicado anteriormente. Usted tiene una onda cuadrada, pero como esto es una onda cuadrada de periodo igual, o sea que es periódica, usted la puede componer en una serie de sinusoides. Esta que está aquí, la de mayor amplitud, es la fundamental. Después vienen las armónicas. En este ejemplo han marcado con una flecha la tercera armónica. Entonces, esto es lo que se ha explicado en esta teoría que se ha desarrollado en este video, que es la parte 2A de la parte 2 y referente a serie de Fourier. Bueno, hemos terminado
esta parte de la presentación. De nuevo les insisto de que tienen que resolver los ejercicios colocados en el cuestionario de autoevaluación, y si tienen alguna duda, pues se comunican a través de la mensajería de la plataforma donde se desarrolla esta materia para hacerme llegar sus dudas y interrogantes.